Bueno, lo que les voy a mostrar es simplemente indignante, doloroso y muy triste. Les voy a dar a conocer el video que refleja cómo los congresistas de oposición que se ganan más de 48 millones de pesos mensuales, 48 millones de pesos mensuales, pues celebraron la eliminación de un artículo de la reforma laboral que tiene curso en el Congreso y que tenía como objetivo dignificar la labor de las y los campesinos, otorgar un contrato digno a los jornaleros, a todos estos hombres y mujeres que básicamente le dan de comer a las ciudades y que hacen grande al país, pero que siempre históricamente han sido olvidados por el Estado, por el gobierno. Entonces llega un gobierno por primera vez, se preocupa por sus derechos laborales y vean lo que pasa en el Congreso. Observen lo que dice acá el senador Wilson Arias. Así celebra el uribismo que los campesinos no puedan tener un contrato de trabajo agropecuario, que no tengan garantías de acceso a vivienda y que se le niegue al jornalero derechos laborales. Inmorales. Hundieron el contrato agropecuario de la reforma laboral. Por favor, observemos. María del Mar Pizarro, Leonor Valencia, Álvaro Henry Monedero, Hermes, se retira el voto manual de Álvaro Monedero porque lo hizo de manera electrónica. Hermes Evelio Pete, Orlando Castillo Advíncula y Carlos Carreño. Para un total de 19 votos manuales por el no, 53 votos electrónicos, para un total de 72 votos por el no. Señor presidente, han sido aprobadas las proposiciones que piden la eliminación de los artículos 31, 32 y 33. Continuamos con el siguiente bloque que incluye los artículos 49, 50, 52 y... Bueno, ese es uno de los videos. Voy a mostrar otro que es aún más indignante. Mape Aguilar escribe: la celebración de la traición al campesinado colombiano por parte de la oposición, Centro Democrático, Cambio Radical y Polo Polo, celebran por tumbar el artículo de la reforma laboral que garantizaba contratos dignos para los campesinos. Mientras tanto, ellos seguirán ganando más de 48 millones de pesos y 3 meses de vacaciones. Sin vergüenzas. Vean este video, por favor. Bien, bueno, nada, así celebró la oposición y seguramente muchos de estos grandes terratenientes que quién sabe cómo habrán conseguido pues esos terrenos, muchas veces son baldíos de la nación, muchas veces son despojos y esto ha sido comprobado desde hace mucho tiempo con varios de los personajes que pues legislan y que definitivamente eliminan artículos en beneficio del pueblo. Esos grandes terratenientes que le pagan miserias a los campesinos, a los jornaleros que trabajan en sus grandes haciendas, en sus fincas. En fin, sí, lamentablemente eso fue lo que sucedió este 16 de octubre en el Congreso de la República, pero quiero que ampliemos este tema porque ustedes se tienen que llevar la información completa de qué fue lo que se eliminó. Reforma laboral, eliminados artículos del contrato agropecuario. Aunque la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, los defendió, la plenaria de la Cámara aprobó eliminar los 3 artículos que regulaban el contrato para las labores del campo. Eran los 31, 32 y 33. Establecían, por ejemplo, que se podía hablar de contrato de trabajo agropecuario cuando, abro comillas, el trabajador o trabajadora labora en la ejecución de tareas propias de la actividad agropecuaria en toda la cadena de producción primaria, sin perjuicio de su reconocimiento como persona campesina. En ese sentido, creaba la modalidad de jornal agropecuario para remunerar los contratos agropecuarios. Abro comillas, en ningún caso el jornal diario agropecuario será inferior al salario mínimo diario legal vigente o al pactado en convención colectiva y el factor prestacional que no podrá ser inferior al 30% de dicha cuantía, es decir, era otorgar por lo menos un salario mínimo al campesino, a esa campesina que se tiene que madrugar todos los días a las 3, 4 de la mañana a sembrar, a cosechar y a otras labores del campo. Es que es de verdad, es triste, es duro. Abro comillas, el trabajador o trabajadora podrá acordar con el empleador el pago del salario y en general de la totalidad de derechos y obligaciones derivados de la modalidad aquí descrita.
el cual se reconocerá en los periodos de pago pactados entre las partes bajo la modalidad de un jornal rural que, además de retribuir el trabajo diario ordinario, compensará el valor de la totalidad de prestaciones sociales y beneficios legales a que tenga derecho el trabajador agropecuario, tales como primas, auxilios y subsidios, sin incluir las vacaciones, decía. El artículo 33 establecía las garantías de vivienda para trabajadores rurales. Los sectores de oposición se fueron en contra de esos artículos porque decían que podía desincentivar la contratación de trabajadores en las labores del campo y que, por el contrario, aumentaban los costos. Miren, estas han sido pues las mismas excusas del uribismo, incluso cuando Álvaro Uribe Vélez afectó tanto a las y los trabajadores en Colombia durante sus 2 periodos presidenciales, pues el argumento era que con estas decisiones pues se iba a aumentar la inversión por parte de los empresarios para crear más puestos de trabajo. 20 años después, y esto también lo pueden comprobar ustedes, pues realmente no se vieron esa generación de nuevas vacantes, de nuevos puestos de trabajo, porque nunca hubo esa tal inversión por parte de los empresarios, de los amigos empresarios seguramente de Álvaro Uribe Vélez en la época, que le financiaban las campañas y que le siguen aportando a las campañas del Centro Democrático y de sus malévolos congresistas. Bien, lamentable, muy triste, pero bueno, esto tiene de todo. Hubo algo muy bueno y también hay que destacar esto, y es lo que luchó Alfredo Mondragón y lo que ha venido acompañando el senador Wilson Arias. Vean lo que dice por acá. Aprobado en la Cámara laboralización del contrato de aprendizaje. Gracias, Alfredo Mondragón, por jalonar el acuerdo. 400.000 jóvenes cerca de recuperar derechos laborales que Uribe les arrebató. Hola, es que este señor sí ha sido tenebroso. Escuchemos al representante de la Cámara del Pacto Histórico por el Valle del Cauca, Alfredo Mondragón. Cuando yo salí de aprendiz del SENA en el 2002, precisamente Álvaro Uribe Vélez estaba destruyendo el contrato de aprendizaje laboral y han pasado 22 años en el cual le quitaron las garantías laborales a la juventud trabajadora. Nosotros tuvimos derechos laborales, a tener derecho a cesantías, a primas, a subsidio de transporte, a garantías de licencia para las mujeres aprendices que tuvieran alguna situación de salud. Y todo eso lo quitaron y nos pusieron a ganar solamente el 75% del salario mínimo. Aquí hay varios de los que en esa época nos tocó que marchar contra la reforma laboral de Álvaro Uribe Vélez y nos silenciaron a punta de SMAT, de garrote. ¿Quién íbamos a pensar que 22 años después íbamos a estar en el Congreso en una iniciativa que era recuperar la dignidad laboral a la juventud trabajadora? Esto no es solamente para los aprendices, aunque la mayoría de contratos se causan hacia los contratos de aprendizaje con aprendices del SENA, pero es también para jóvenes de prácticas universitarias y jóvenes de institutos. Tenemos derecho a estar muy contentos, demasiado contentos, ¿ya? Reconozcámoslo además, como les dije, de manera honrada a los conservadores y a los liberales. Ustedes fueron los que crearon en la época de los 50 el contrato de aprendizaje laboral. Duró 40 años y después lo destrozaron a partir del 2002. Se demuestra que los jóvenes no malgastan esas oportunidades y garantías, ni deterioran ni quiebran empresas. Así que es fundamental esto que está haciendo, pero que sepan que esto es el 50% de la reforma. Falta Senado, que es un Senado muy difícil, y yo los convoco a que hagamos pedagogía de esto, que nos vayamos a todos los centros de formación en todo el país, que sepan esto en todos los centros de formación los aprendices del SENA, y que se convierta en un gran y poderoso movimiento popular, juvenil, obrero, de hombres y mujeres, para decirle que es momento de recuperar el derecho y la dignidad laboral, que reconozcamos a los congresistas de todos los partidos que han apoyado esta iniciativa y que reconozcan claramente cuáles son los que quieren deteriorar o seguir negándole los derechos a la juventud trabajadora. El pueblo tiene derecho a hacer pedagogía y a crear un gran movimiento poderoso. Yo creo que hay que preparar en las próximas semanas un poderoso movimiento para pedirle al Senado de la República que no siga la senda de negarle derechos a la juventud trabajadora, sino que la senda es volverle a dar dignidad laboral. Y sepan ustedes, les está tocando un momento histórico. ¿Quién iba a imaginar nosotros que no vamos a tocar este momento, cierto? Una reforma laboral que no jode a los trabajadores, que no jode a los aprendices, sino que pretende recuperarle derechos. Yo estoy supremamente contento y los felicito y las felicito
Bueno, hay razones, representante Alfredo Mondragón, porque esto es histórico. Y sí, como les estaba diciendo hace un momento y como lo resaltó también el congresista, fue Álvaro Uribe Vélez el que le eliminó pues las garantías y varios derechos laborales a los aprendices del SENA y pues reduciendo su salario también al 75%. Con este artículo de la reforma laboral, pues se busca que llegue otra vez al 100% y otorgar nuevamente varios derechos laborales, no solo a los aprendices del SENA, dice Alfredo Mondragón, también a practicantes universitarios. Es que es simplemente dignificar al estudiante, dignificar al futuro profesional y pues bueno, esto realmente habla muy bien de lo que ha venido haciendo el congresista del Pacto Histórico. También advierte que se viene algo muy difícil, ya se aprobó este artículo en la Cámara de Representantes, ahora pasa al Senado, que es donde pues, realmente se teme que se ponga compleja la cosa. Pero bueno, hay que estar muy pendientes de este tema. Lamentablemente, reitero, muy triste lo del contrato agropecuario, porque, pues, a ver, es como si los campesinos no existieran en Colombia, como si de verdad no fueran pues, sujetos de derechos, como si no importaran. Y eso es lo que ha venido haciendo siempre la extrema derecha, es que los invisibilizan. Pero, cuando hay problemas con las cosechas, cuando hay problemas con el tema del precio de la leche, de otros productos, ahí sí se van de una los congresistas de la derecha a hacer videos, a entrevistarlos, a decirles que el campo está realmente grave. O sea, esto es lo mínimo, un salario digno, derechos laborales para las y los campesinos. Y la oposición, el Centro Democrático, Cambio Radical, Polo Polo y toda esta gente, pues se lo negaron a millones de personas en diferentes partes del territorio nacional. Eso no se nos puede olvidar nunca. Muchas gracias por ver el video, gracias por suscribirse si están en YouTube, por comentar si están en otra red social, por seguirnos y nada, nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.